Entonces, el 31 de mayo, nosotros terminamos el módulo. Nos faltan aproximadamente 6 clases. Y vamos. ¿No? Estamos en abril, mayo, tiene 4, de repente tiene 5, ¿no? Porque tiene 31 días, ¿no? Pero mínimo 6 semanas, 6 semanas por 12 clases, teóricamente. En 12 clases tenemos que terminar todo el programa y dar 2 exámenes. Así que por favor, ustedes tienen que empezar a estudiar de verdad. Planifiquen su tiempo. 2 exámenes se dan dentro del módulo y el tercero es final. Práctica damos en el segundo examen. Junto con el segundo de teoría damos el examen práctico. Para pero claro, yo le dije, avanzamos no semestral y damos examen. Entonces vamos a avanzar. Exámenes complementarios y luego nos vamos a fiebre reumática, cardiopatía reumática y estenosis mitral. Examen donde entra anatomía funcional, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, exámenes complementarios, fiebre reumática, cardiopatía reumática y estenosis mitral. Primer parcial dentro de la cartilla. Segundo parcial, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, cardiopatía isquémica que comprende angina de pecho, infarto de miocardio y enfermedad de Chagas y miocardiopatía chagásica. Ese es el segundo parcial, más práctica. Práctica de todo. Ya, bueno, como las primeras clases vinieron por unos cuantos nomás, por eso es que muchos no saben. Pero yo no puedo estar todas las clases repitiendo lo mismo. De todas maneras, les hago recuerdo. Hay que tomarlo en serio esta materia. Porque, aunque es fácil, si uno no está ahí, se olvida. Y si uno no razona, no va a poder dar examen bien, ¿verdad? Pero mal. Así que es acordándose de la canción de ¿quién es? ¿De Shakira? No razona. Estamos en tratamiento de hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial, tratamiento médico. Y entramos a exámenes complementarios, vamos a ver ya electrocardiografía. No sé dónde es mi otro flash. Muy bien, vamos a ir más rápido ya, porque ya ustedes saben cómo es el procedimiento.
estamos en los... Ya pasamos los diuréticos, ¿no? Sí, beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores. Disminuye el gasto cardíaco y la resistencia periférica por inhibición de la secreción de renina al riñón y bloqueo de las catecolaminas en las terminaciones nerviosas simpáticas, ¿no? Los receptores beta del sistema nervioso central y hipotálamo cerebral también que producen catecolaminas. Hay disminución de la actividad simpática gerente, por eso se llaman beta bloqueadores, bloqueadores beta. Ya entonces sabemos cuál es la acción de los mediadores químicos que produce el sistema simpático. Entonces, los bloqueadores van a bloquear esa acción de los estimulantes. Son estimulantes, con alguna excepción. Igual la acetilcolina, que produce el sistema vago, que generalmente produce, digamos, un bloqueo de las funciones o disminución de las funciones. Pero hay excepciones donde produce estímulos. O sea que es un equilibrio entre el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático acelerador y el sistema parasimpático frenador. Contraindicaciones de los beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca, los de primera generación, que son propranolol y atenolol. Producen bradicardia, o sea que los pacientes que tienen bradicardia no hay que darle beta bloqueadores, no es posible. ¿No? Hay que ver también el tipo de la bradicardia. Los pacientes con EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la acción de los beta bloqueadores produce una broncoconstricción. Entonces, con mucho cuidado. Los nuevos se pueden utilizar, pero hay pacientes que van a hacer mayor reacción que otros. Si no hay otra opción, se puede intentar usar. Si no, hay que usar antagonistas del calcio. Uno que tiene una acción importante, parecida a los beta bloqueadores, es el verapamilo, pero no hay verapamilo en el mercado porque se dejó de usar. Las indicaciones no eran tan frecuentes. Entonces, las farmacias, ¿qué son? Empresas de lucro. Si no venden un producto, no lo van a ofrecer. Entonces, aquí todavía no hay una cantidad de gente como para que algunas farmacias lo tengan. La digoxina, por ejemplo, ya no todas las farmacias venden. Bloqueo auriculoventricular. Sabemos que hay de primero, segundo, tercer grado. Excuse me. Y entonces, en esos casos hay que usar con cuidado también beta bloqueador. Digo con cuidado porque en primer grado no es igual que tercer grado. Ya vamos a ver en el electrocardiograma. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? La hipoglicemia. En diabéticos, en uso de hipoglicemiantes, se dice que enmascara los niveles de azúcar en sangre, el atenolol y el propanol. Aumento de los triglicéridos, como se usan permanentemente durante mucho tiempo, y también puede provocar el fenómeno de Raynaud. ¿Cuál es el fenómeno de Raynaud? ¿Qué es eso? Vasoconstricción de las manos. Ventaja de los beta bloqueadores: no producen hipotensión postural ni post ejercicio, excepto el que ya dijimos que teóricamente podría producir, que es un beta bloqueante mixto, porque es alfa bloqueante también. ¿Cuál es? Carvedilol.
es un cardioprotector en la isquemia. ¿Por qué produce cardioprotección en la isquemia? Porque reduce el trabajo cardíaco. Muy bien. Y además, dos factores. Disminuye la frecuencia cardíaca. Eso es importante. La cantidad de palpitaciones por minuto disminuye el trabajo cardíaco. No solamente la fuerza de contracción. Hay disminución de la muerte súbita en infarto de miocardio. La betalol y carvedilol son betabloqueadores mixtos, bloqueador alfa y beta. Puede producir hipotensión postural. El abetalol se usa muy poco. Antagonista del calcio, antihipertensivo. ¿Cómo actúa? Inhibiendo la acción del calcio, actúa en forma directa en las paredes. Disminuyen el calcio intracelular y vasodilatan. Dos tipos. Producen dilatación directa, por eso es que pueden producir edema de miembros inferiores en algunas personas susceptibles, como las personas mayores que casi no tienen musculatura y que pasan para mucho tiempo sentada o de pie. Cuando se usaba sublingual en gotas, había una manifestación también frecuente que producía calor en la cara y enrojecimiento. Ya no se usa, entonces se usa vía oral y por consiguiente la acción es más retardada y ya no hay esos efectos. Sí puede producir un poquito de dolor de cabeza al principio por la vasodilatación directa. Además, las primeras dosis pueden producir también un poquito de diuresis, aumenta la diuresis, porque abre la arteria aferente. Entonces tenemos dos tipos. Uno, tipo nifedipino. Y entre los tipos de nifedipino tenemos al amlodipino, al nifedipino primero, al amlodipino y el nitredipino ya no lo tenemos acá. Tenemos uno que ha llegado a decir que se llama lercanidipino. En vez de nitredipino ponen lercanidipino. Amlodipino viene en comprimidos de 5 y 10 miligramos. Se da una vez al día. Cuando digo se da, esa es la indicación frecuente del producto. Pueden darlo hasta 2 veces si quieren, como una dosis máxima, pero en general se da una sola vez al día. Yo lo doy a la noche para evitar el edema en lo posible. El lercanidipino viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. Se da también una vez al día. Produce menos edema que el amlodipino. Es de la línea Kinfa, el lercanidipino. Y el nifedipino, que viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. El nifedipino se da 2 veces al día. Se usa mucho actualmente acá en los pacientes nefrópatas que están haciendo hemodiálisis, porque tiene una buena acción. Generalmente junto con betabloqueadores tipo carvedilol o bisoprolol. Y a veces se usa también otros medicamentos. No afectan la conducción atrioventricular, quiere decir de que no participan en ningún momento de alguna relación con la conducción intraventricular. No disminuyen el gasto cardíaco, por lo siguiente no disminuyen la fuerza de contracción. Y tienen cierto efecto natriurético, quiere decir diurético. Vamos con el segundo tipo. Tipo verapamilo.
Tenemos dos ahí, pero el que ha quedado, el que se usa más es el diltiazem, el otro es el verapamilo también. El verapamilo casi que no hay acá. Digo casi porque de repente alguna farmacia lo puede traer, si hay algunos pacientes que toman. Produce bradicardia y descenso del gasto cardíaco, o sea, casi tiene una acción parecida a los beta bloqueadores. Por eso es que cuando hay contraindicación de los beta, la indicación es del verapamilo. Enlentece la conducción AB, por eso produce bradicardia. Favorece la intoxicación digitálica. Había, no sé si seguirá viendo, pero acá había y en Brasil, en ampollas de 5 miligramos, creo que se llamaba Isoptin. Yo no sé, se usaba como antiarrítmico, especialmente en las taquiarritmias. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares en estas se indicaba el verapamilo, pero si el área cardíaca no era más grande que una cruz. Si eran 2 cruces o más, ya no habría que utilizarlo, porque había mucha posibilidad de que se produzcan paradas cardíacas. Yo lo usé varias veces, porque yo tenía la experiencia de Brasil y aquí lo usé también. Y excelente, todas las veces que lo usé, hice la reversión química, se llama, de la arritmia. Y claro, la indicación es que debería ser usado en una emergencia o en una terapia, con todas las condiciones para tratar una parada cardíaca. Yo lo usé hasta en consultorio, con miedos, ¿no? ¿Y cómo lo usaba? Solución decimal, le agregan hasta 10 ml con agua destilada y se va introduciendo poco a poco. Yo lo que hacía era introducía 12 ml y esperaba 1 minuto. No había respuesta, 12 ml de solución decimal. Y generalmente a los 4 ml cambiaba la frecuencia, salía de la arritmia. Siempre fue positivo. Ahora hay otros medicamentos que, por lo que he escuchado en la emergencia, no son tan efectivos, pero son más seguros. Luego, entonces, los efectos secundarios eran rubor. Digo eran porque era muy frecuente, ahora casi no. Son algunas personas que toman, por ejemplo, 20 miligramos de nifedipino, pueden tener ese rubor. Y con el edema periférico también, más con el amlodipino que con el nifedipino, y estreñimiento con el verapamilo. El verapamilo se presentaba en grajeas de 40 y 80 miligramos. Inhibidores de la enzima convertidora o de conversión de la angiotensina y ECA ya los conocemos. Lo vimos algo en insuficiencia cardíaca. Son excelentes medicamentos, ¿no? Con el que se inició esta familia de antihipertensivos fue ¿cómo se llama? Que se lo usan mucho para la sublimar. ¿Cómo? Captopril. El captopril viene incluido de 25 y 50 miligramos. Se recuerda que le dije que este medicamento se da una cuarta parte en la insuficiencia cardíaca. Acá se da una tableta cada 12 o cada 8 horas por usar.
son efectivos en concentraciones plasmáticas altas de renina, porque van a inhibir la producción de renina. En la hipertensión vasculorenal, hipertensión maligna y en la hipertensión esencial. Captopril, la absorción rápida con estómago vacío. Efectos secundarios: agranulocitosis, neumopatía membranosa, no es neuropatía, neumopatía membranosa. Luego tenemos el enalapril, conocidísimo, se usa bastante. El otro día yo receté enalapril, pero de 5 miligramos, con el nombre comercial de Lotrial. Fue el primer enalapril que llegó de la línea Megalab ahora. No encontraron y visitan los lugares, pero no encontraron. El otro enalapril que viene de 5 para la insuficiencia cardíaca, principalmente porque hay que dar la mitad, es el de la línea Baco Enalap. Entonces, el enalapril viene en comprimidos de 5, de 10 y de 20 miligramos. Algunas líneas le ponen un diurético, hidroclorotiazida, 12,5 y algunos 25, como el Enaltec de la línea Zaval. Hay enalapril de toda marca, con diferentes nombres, por supuesto, comerciales. Luego tenemos el tercer vieja que usamos acá, el lisinopril. El lisinopril tiene comprimidos de 10 y 20 miligramos. Se da una sola vez al día. En la literatura del enalapril dice 2 al día, dice 1 al día, pero se usa 2 porque no alcanza a cubrir las 24 horas. El losartán, por ejemplo, no sé, los que han hecho práctica en algún momento, hemos visto de que algunos recetan una sola vez al día. Y ahí todavía hay una situación que no es muy clara. Yo he leído que es 2 veces al día, pero hay esa controversia. El lisinopril, todos tienen tendencia a producir todo por inhibir el metabolismo de la racina. El gran problema de los IECA, especialmente el enalapril, que es el que más se usa, es que pueden producir alergia a nivel de la vía aérea superior y a nivel de la garganta, producen irritación por relación con las bradicininas y producen una tos tipo así irritativa y persistente, así como ataques. Entonces es muy molestosa. Cuando la persona tiene esa tos, hay que preguntar desde cuándo, desde que más o menos usa el medicamento, y para poder retirarlo. Se retira el medicamento, se cambia por otro y se observa. Sin dar ningún medicamento también avisa, si no es tan necesario inhibir la tos. No se da y ahí es fácil darse cuenta que la tos tiene que irse. En una semana máximo. El lisinopril, el más conocido de la línea Abbott ahora, se llama Acertil. El Acertil viene de 10 de 20 y el de 20 viene con diurético, con 12,5 de hidrofloro. Hay otro lisinopril que es de la línea INTI. No recuerdo. Efectos secundarios de acá: fatiga, dispepsia, exantema, leucopenia, edema neurótico y tendencia a la hiperpotasemia. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Paciente diabético que ya presente trastorno del riñón
pueden hacer hiperpotasemia. Es peor si ustedes le ponen un diurético tipo ahorrador de potasio. Ahí tienen que cuidarse. Cuando estén si ya están medicando en una posta, tienen que tenerlo presente. Luego, hay dos medicamentos que no están aquí, se usan poco, pero se usan todavía. Alfa bloqueador central, que es la metildopa. Metildopa. Alfa metildopa se llama, que viene comprimido de 250 y 500 miligramos. Se da cada 12 o cada 8 horas. Dos problemas colaterales. Produce, como actúa a nivel central, produce sequedad de las mucosas, especialmente la boca. Y segundo, produce somnolencia, pero es efectivo. Cuando yo uso 3 medicamentos antihipertensivos, y a veces hasta 4, y el paciente no responde, se llama hipertensión refractaria. Ahí apelo ya a la metildopa. Tuve una paciente, porque ha sido creo que un año que no va, y le di todo y no pude controlar la presión, pero ahí ya viene uno a pensar, ¿no? ¿Será que tomo como está indicado? La paciente dice que sí. Le dije que baje de peso, no podía bajar de peso. Entonces hay algunos pacientes que son de difícil control, pero cuando no responden, uno tiene que tratar de realmente estar seguro si el paciente está usando la medicación que uno le dice, porque muchas veces está indicada en la receta 2 al día, entonces toma una. ¿Y por qué toma una? Porque lo hay mucho, pero está indicado 2. Y cuando viene con la hipertensión y uno lee, ¿y usted qué está tomando? Estoy tomando tal. No me recuerdo bien, pero está ya anotado, ¿no? Entonces, es que no puede ser así. Hay que ver la receta, hay que ver si el paciente se recuerda y hay que estar seguro si el paciente toma. Porque si nosotros fiamos a la receta, cuando el paciente dice que toma y no baja la presión, nosotros le aumentamos y ahí ¡pum!, le bajamos demasiado. ¿Quién tiene la culpa? El médico. El paciente no va a querer aceptar de que parte responsable. Entonces es importante estar seguro de que el paciente realmente toma la medicación. La mayoría es, como dije al principio, es una de las enfermedades donde hay menor adherencia al tratamiento. Hay una frecuencia importante de pacientes que comienzan a tomar y lo dejan después de 3 meses o 6 meses. Dejan o empiezan a tomar menor cantidad. Porque falta un poquito de información. Ellos no se informan. Así que en eso hay que tener cuidado. Luego la hidralazina, que es un vasodilatador directo también, que entre sus problemas colaterales produce frecuencia cardíaca rápida. Yo no la he usado nunca y no me recuerdo, porque yo pasé por la maternidad siendo internado, no me recuerdo si la usamos en esa época. Se presenta en comprimidos y en ampollas, comprimidos de 25 y 50 miligramos. Ampollas no. Así que ustedes tienen que leer eso, ¿ya? Lo que yo no les dé, ustedes investiguen investiguen hidralazina. Y además hay algo que tienen que investigar: potasio en el metabolismo, el potasio y el magnesio y el sodio para la insuficiencia cardíaca. Eso para ustedes.
no se conforme solamente con lo poco que le podemos dar en clase. Vayan a ver, eso es importantísimo. Albúminas también, por favor. Pacientes con insuficiencia cardíaca o con desnutrición, o pacientes operados del sistema digestivo que se alimentan mal o que tienen problemas de vesícula durante mucho tiempo y que empiezan a alimentarse mal, van a ser hipoalbuminémicos. Y a veces los operan así y difícil de la cicatrización, porque el tejido es proteína. Entonces, es importante tenerlo siempre presente. Tiene que aprender a interpretar laboratorios. ¿Cuál es el laboratorio de rutina? Hemograma, glicemia, urea, creatinina, orina. ¿Y qué significa rutina? Rutina significa que esa es la base de lo que ustedes van a pedirle a un paciente. O sea, cualquier paciente, y ustedes quieren pedir exámenes de laboratorio, le piden eso. No pueden pedir menos de eso, de no ser que ya tenga, que ya sepan, digamos que hace varios días se le hizo en otro lado. Pero eso es lo básico, por eso es rutina. Aparte de eso, ellos piden función hepática, colesterol, triglicérido, ionograma, cualquiera de esas otras cosas que ya ustedes vean conveniente. Ustedes no le van a pedir el montón, no, a veces hasta hormonas tiroideas, a veces sin necesidad, a veces aquí. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cómo vamos a recetar antihipertensivos? Eso es lo difícil. ¿Qué le doy? Viene un paciente nuevo y diagnosticamos hipertensión, digamos que tiene 160, 110. ¿Qué razonamiento tengo que hacer para medicarlo? Primero, vea contraindicaciones. ¿No? El paciente no puede tomar beta-bloqueadores porque tiene bronquitis asmática, por ejemplo. El paciente tiene frecuencia cardíaca baja, tampoco beta-bloqueadores. Ahí usted ya dijo, beta-bloqueadores no, por ahora. ¿Ya tomó algún medicamento? Sí, ya tomé enalapril. ¿Y estuve bien? No, me dio tos. Fuera enalapril. Losartán, que son los otros. No hablamos de los ARA2, hablamos, ¿no? No hablamos. Bueno, al lado, los primos de los IECA son los ARA2. ¿Qué son los ARA2? Antagonistas de los receptores de angiotensina, que en Brasil les llaman BRA, bloqueadores de los receptores de angiotensina. Y en otros lugares también les llaman BRA. Nosotros les llamamos ARA. Estos son varios. Y todos terminan en AN. Losartán, candesartán, irbesartán, olmesartán, telmisartán, candesartán. El primero de ellos es el losartán, que ya vimos que yo doy 2 veces al día. El losartán, o todos estos ARA2, a veces también producen algo de alergia, menos frecuente que los IEC. Entonces, el losartán se da 2 veces al día, vienen comprimidos de 50 y 100 miligramos. Para hipertensión, generalmente, dependiendo de los niveles, por eso ahorita le estaba dando el ejemplo, si es 150, 95, por ejemplo, dependiendo si no tiene otras patologías, si es joven, también tiene que ver la edad, ¿no? Si tiene, la persona es bajita, si es grande, ¿no? Y la función renal es importantísima. La función hepática también, pero no es tan frecuente el deterioro de la función hepática como la renal. Si un paciente diabético, siempre ver cómo está su creatinina, porque es ahí donde se va a eliminar generalmente el medicamento. Todo eso tiene que tener presente para poder medicar. Entonces vamos con los ARA2. Los ARA2 tenemos los losartán, luego tenemos entre los más usados
el valsartán, que viene comprimido de 80 y 160. Es el medicamento que aquí llegó ya, el que tuvo más combinaciones. La polipíldora que le llaman. Valsartán más amlodipino con diurético. 3 en 1. El primero que llegó. Después hay otros que ya tienen esto. Entonces, pero el valsartán se presenta en comprimidos de 80 a 160 y 320 ya también hay. Una sola vez al día, la indicación. Luego tenemos el que se usa bastante, telmisartán, que se presenta en comprimidos de 40 y 80 miligramos. Hay ya también con amlodipino, hay con diurético y sí, creo que ya hay 3 en 1, pero seguro que hay 2 en 1, con amlodipino o con diurético. Luego tenemos el candesartán, que viene en comprimidos de 8, 16 y 32. Los 3 con diurético también vienen. Una sola vez al día. Luego tenemos el olmesartán, que se presenta en comprimidos de 20 y de 40 miligramos. Una sola vez al día. También viene con diurético y también vienen con amlodipino y también hay 3 en 1. No les digo los nombres comerciales porque nadie quiere aprender nombres comerciales, ¿no? Tienen miedo que yo les pregunte nombres comerciales. Entonces hay otro irbesartán que viene comprimido de 150 y 300, pero casi no lo usamos, es un poquito más caro que los otros. ¿Qué diferencia hay entre estos? Dicen que casi nada, que todos solamente que el olmesartán es un poquito más potente, que el telmisartán tiene un elemento ahí que mejora al paciente diabético, todas esas cositas que no es mucha la diferencia. ¿Ya? Pero por ejemplo un paciente estaba tomando, creo que candesartán, o al revés, y yo le di valsartán. Con el candesartán no se controlaba bien, le di valsartán y se controló. Una dosis equivalente, ¿no? Digamos, el de 8 de candesartán sería el de 40, el de 60, el de 80 en valsartán. 80 y 160, ¿no? 8 y 8, 16. Y a veces la gente dice, doctor, pero si es mucho lo que me está dando, pero es equivalente. Entonces, esas cosas son de la práctica, digamos. Teóricamente no debería haber diferencia, pero como las personas son diferentes, ¿no? Y los medicamentos son para todos, entonces algunos responderán más a uno, por más que aparentemente son los mismos casi. Y bueno, entonces para recetar tenemos que ver eso, la edad, tenemos que ver la función renal, tenemos que ver las contraindicaciones. No existe. ¿Cuál es el medicamento ideal? Antihipertensivo ideal. El que baje la presión con la menor cantidad de medicamento, que produzca menos problemas colaterales y el que sea más barato. ¿Cuál es? Adivina, buen adivinador. Es un tratamiento empírico. Cualquier persona puede darlo, hasta la vecina, y usted le dan uno y no le hace nada y la vecina le dio y quedó, bajó la presión y perfecto. No, la gente va a decir, mucho, si el médico me dio y no le acertó, y el que tomé que me dio a mi vecina me hizo bien. ¿Es porque es así? Porque es empírico. Cualquier medicamento es bueno para cualquiera. No, este es raro. Para recetarlo nosotros tenemos que ver esas condiciones, pero de repente no le hace nada. ¿Cómo yo hago un tratamiento? Digo yo,
porque no es porque sea el mejor ni nada de eso. Digo yo porque es mi experiencia. Ustedes van a ver los libros y van a leer y van a ver también los consejos. Pero ¿qué hago yo? Le doy, cuando decido darle la medicación, por 5 días a 10 días. En 7 días el medicamento va a hacer todos sus efectos si el paciente lo toma. ¿Ya? Quiere decir que después de los 7 días ese medicamento no va a bajar más la presión. Bajó hasta ahí, de ahí no va a bajar. De no ser, por supuesto, que haya cambios, que la persona haya empezado una dieta, si comía mucha sal, si fumaba, todo eso puede influir, si bajó de peso, ¿no? Si estaba con problemas graves, ¿no? de emocionales y de pronto ella me cambió. Entonces, eso influye también. Así que hay que hacer un control a los 7 o 10 días de dar la medicación. Y ahí uno reajusta la dosis. Siempre hay que tratar de calcular una dosis que no pues vaya a bajar la presión de golpe, porque eso es peor, especialmente las presiones muy altas. El organismo, como dicen algunas personas, hasta cierto punto tiene razón, mi cuerpo está acostumbrado a esa presión, doctor. Yo no puedo, si se me baja un poquito, ya estoy mal. En parte tiene razón. ¿Por qué? Porque el organismo está acostumbrado a esa presión. Pero no es porque sea normal, simplemente porque se adaptó. Entonces hay que bajarle de a poco para que el organismo se vaya adaptando a esos nuevos niveles. Todo lo que es brusco causa más impacto. Todo, y en todo, no solamente en salud. Si le dan una noticia de golpe, causa más impacto. Y le dicen, mire, no, sucedió esto, y van poco a poco, no es tanto. Si le dicen, ya no te quiero, quiero que te vas, el hombre se pone a llorar y se desmaya. Porque somos el sexo débil, ¿sí o no? Así es. Entonces, eso es lo que la hipertensión, fíjense que es una enfermedad que no da síntomas aparentemente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes le dan remedio y no tiene síntomas, el paciente está bien. ¿Sí? Los niveles, ustedes tienen que controlarlos. Si no toman la presión, ustedes no han hecho diagnóstico de la presión alta o baja o normal. Tienen que tomar la presión siempre. Doctor, estoy con la presión alta, ¿por qué sabe? Me duele la cabeza. ¿Qué me puede dar? Nada. Tengo que tomarle la presión. Sí, pero ya me tomaron una enfermera. No puedo porque yo estoy basándome en digamos, inversiones que de repente no son. La mayoría, tengo más posibilidad de equivocarme. ¿Y quién tiene la culpa? El médico. ¿Alguna pregunta sobre hipertensión? Ya saben medicar, saben controlar. Entonces vamos a ver fiebre reumática. No, vamos a ver electrocardiografía. Vamos a ver aquí. Esta es una presentación entre tantas que hay en el internet inclusive, ¿no? Así que ustedes tienen todo para ver, para estudiar, para aprender. No es como cuando yo estudié medicina, que eran los libros y los textos que decía el doctor Velasco, así, y me lo vendía. O sea, en hojas de esas de copia, que a veces hasta rosada, que no se veía bien la máquina, y unos aparatos que se llamaban stencil con alcohol, ahí lo sacaban. No, y uno tenía que estar allí, ¿no? Ahora tienen todo. Porque si no estudian es porque, no sé, no tienen tiempo.
Entonces vamos a ver la electrocardiografía. Es importante el electrocardiograma en cardiología porque es un medio de diagnóstico elemental. Hay tres exámenes complementarios de cardiología que siempre se los tiene que tener. El laboratorio, el electro y la radiografía de tórax. Ahora se agrega ya el ecocardiograma porque ya hay bastante y ya bajó de precio. Y en los hospitales también lo tienen. Entonces, cuarto sería, mientras más exámenes complementarios tengamos, mejor vamos a diagnosticar y a tratar. Pero tampoco se trata de pedirle todo, ¿no? No se trata de pedir todo. Se trata de pedir con coherencia. Hubo un momento en que hubo muchos reclamos de la gente y muchas aparentes acusaciones por mala praxis. Entonces el médico empezó a hacer medicina a la defensiva, pedirle todo, todos los laboratorios, todos los exámenes. Y eso no es bueno, ¿no? Tenemos que ir pidiendo de a poco, de acuerdo al estado del paciente, porque el paciente está grave, ¿no? Y hay condiciones, hay que pedirle todo lo que sea necesario que vamos a interpretar y que nos sirva para diagnosticar y tratar. Pero si es solamente por pedirlo y tenerlo ahí, no tiene sentido. Tiene que ser un examen que nos sirva. La electrocardiografía es un examen complementario que nos ayuda a qué? Nos ayuda a diagnosticar las enfermedades cardíacas de tipo eléctricas. Los trastornos eléctricos del corazón son los que diagnostica el electrocardiograma, básicamente, y también de forma principal. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma no es más que la expresión gráfica de los trastornos eléctricos del corazón. Eso es el electrocardiograma. Ahora ustedes dirán, ¿no nos sirve para más? Sí, nos puede servir. Cuando hay trastornos, por ejemplo, de una miocardiopatía hipertrófica, aunque no haya bloqueo todavía, porque nos va a dar trastornos de alguna parte del complejo, porque el electro muestra los complejos en una forma gráfica del ciclo cardíaco. Comienza con la onda P, que es la contracción auricular, luego hay una pausa, viene la contracción ventricular y luego viene la repolarización con el STT. Eso es el electro. Entonces ahí vemos en forma gráfica el ciclo cardíaco. Y ahí nosotros en ese electro vamos a tratar de diagnosticar los trastornos eléctricos que son frecuentes. Por eso es importante el electro. Entonces, vamos a comenzar. Está bloqueado. A la segunda opción del espectáculo. Nada, quiere. ¿Hay qué? Hay dos opciones ahí, doctor. Habilitar, dice, contenido externo. Para esta sesión. Hay como unos puntitos ahí. Al medio. Dice habilitar contenidos para Medio.
Yo te aviso cuando salga. El alfabeto. Eso. Listo. Pronto. Muchas gracias. Muy bien. Hay diferentes formas de hacer la explicación de la electrocardiografía. Aquí vamos a empezar con el papel milimetrado que se usa para hacer, para mostrar, digamos, la actividad eléctrica del corazón. Hay ahora, antes había solamente electrocardiógrafos de una solo canal. Ahora hay 6 canales. Al mismo tiempo salen de los miembros y precordiales. Entonces el papel sale así más o menos lo común, ¿no? Uno debajo del otro. Y sale a veces dedos largos abajo. Yo tengo de un solo canal. Que no quiere decir que esté obsoleto. Es antiguo, pero tiene sus cosas positivas. ¿Ya? El papel entonces por lo menos es de 1 metro. Aunque hay algunos centros, como he visto en ProSalud, a ti los papelitos, un solo complejo. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, sale a veces dedos largos, porque tenemos que contar la frecuencia cardíaca. Si sale un solo complejo en cada derivación, no nos dice mucho, pero para ahorrar aquí, yo hago así, a veces de 2 metros. Aquí si no cuesta tanto el papel, lo que cuesta, lo que vale de un electro, ¿qué es? La interpretación. Es lo que uno estudió, su experiencia, su capacidad, su conocimiento. Eso es lo que vale el electro. Porque el papel no cuesta más que debe estar 40 bolivianos ese. Claro, el aparato que cuesta unos $3.000 o $5.000. Muy bien, entonces ese papel milimetrado es donde se hace, es la referencia que nosotros tomamos en cuenta para interpretar el electro. Aquí dice que la altura representa el voltaje y la horizontal el tiempo. Entonces, tenemos nosotros, bueno, voy a escribir algo para que se les quede muy claro. Tenemos una línea que se llama línea de base o tensioeléctrica. Esa es la base del electrón. Aquí para arriba es positivo y acá es negativo. Por ejemplo, la onda P generalmente va a ser positiva. Y después tenemos el segmento PR o PQ y luego tenemos una onda que es negativa, la onda Q. Todas las ondas, la primera onda en el electro, la primera onda negativa del bloqueo es Q siempre. Si solo existiera una sola onda Q y nada más, se le llama QS. Entonces, la primera onda positiva se llama R. Y la segunda onda negativa es V. Entonces se utilizan esas letras del alfabeto para poder orientarnos y entendernos en el electro. Luego viene el segmento ST, que generalmente tiene número horizontal, el descendente o ascendente, y la onda T, positiva. Esto es despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización.
La repolarización generalmente se hace, la despolarización va hacia adelante y la repolarización vuelve. Quiere decir que el músculo nuevamente se va a cargar, digamos, de energía para poder producir la otra vibración. Entonces, esta onda debería ser negativa. ¿Pero por qué es negativa y por qué es positiva? Porque la repolarización en circular va en la misma dirección que la Es importante que para entender eso veamos los electrodos, ¿no? Que ven el recorrido que hace el impulso. Esta es una célula cardíaca. Nosotros tenemos aquí un electrodo explorador que le ponemos al paciente y lo estimulamos aquí. Entonces, aquí va a haber un intercambio de electrolitos, ¿no? Sodio y potasio. Potasio sale de esta zona. Entonces, este impulso va hacia acá. ¿Sí? Este electrodo explorador, ¿qué va a ver? Va a ver la punta del vestíbulo. Entonces va a ver positividad. Teniendo en cuenta que el QRS es positivo. Porque lo está viendo venir. Es como si la señorita me vea venir. Es positivo porque yo me estoy acercando. ¿Ya? Si él estuviera allá, sería negativo porque yo me estaría alejando. Entonces, si este electrodo lo ponemos aquí, ¿cómo va a ser el complejo? Primero va a ser positivo, ¿no? Porque esta parte va a haber positividad y después se va a alejar y va a ser negativo. Y al otro lado, aquí también le ponemos el electrodo, ¿no? Lo estimulamos y ¿qué va a haber? Este electrodo, negatividad. ¿Por qué? Porque se está alejando. Eso es básico, ese ejemplo es básico para entender la electrocardiografía. Eso se da en todo el corazón. Entonces, el estímulo que empieza en un nódulo sinusal y que va por los haces intercalares, que son, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Wenckebach, Torel y el otro Bachmann. Wenckebach y Torel, que llegan al nódulo auriculoventricular y pasan al haz de His y luego a la red de Purkinje. Ese impulso nervioso que recorre el corazón y que produce la contracción es más o menos resumido así. Esto es para que le entiendan, el básico, digamos, simple, para que entiendan cómo es. Entonces, en el corazón, el impulso va a ir despolarizando, por ejemplo, ventrículo, ¿no? Pero eso es rapidísimo. Y se puede, digamos, hacer de que se observe de acuerdo al camino que hace en el tiempo, pero casi es instantáneo. Luego aquí vamos a observar el eje eléctrico. El eje eléctrico
y donde podemos también interpretar esto. Por ejemplo, el corazón, lo vamos a ver también acá, tiene su eje eléctrico en el cuadrante inferior izquierdo de la circunferencia. Cuadrante inferior izquierdo, normal, corazón normal, que va de 0 grados hasta más 90 grados. Esto de aquí es positivo. Y en general, todo lo demás es positivo y lo arriba es negativo. Aquí es menos 90, aquí es menos 180 y aquí es más 180, 360. Entonces, ustedes se recuerdan del triángulo de Itoge y todo eso. Eso es lo que tiene que ver también en fisiología, porque yo no voy a hablar de la parte eléctrica, no entiendo. Esto ya es aplicado. Y usted le debe una leída de fisiología a esa parte. Entonces, el triángulo de Itoge tenía solamente 3 elementos, ¿no? Y que dividían a esta circunferencia a cada 60 grados. Y después apareció el triángulo de Lewis y ya se pudo dividir cada 30 grados. Entonces así tenemos que el eje eléctrico del corazón está a más 60 grados generalmente. Eso es lo normal. El cuadrante inferior izquierdo y a más 60 grados. Corazón en la posición que debe estar. Y de ahí este eje en los niños puede estar aquí a más 120, que es normal en los lactantes, que el corazón derecho es el que tiene mayor función intrauterinamente, y en las personas mayores generalmente por encima de 30 grados, ¿no? Es izquierdo, generalmente, porque el ventrículo izquierdo es el que trabaja más. Esto es solamente para que ustedes se vayan introduciendo en el electrocardiograma. Y entonces vamos, papel milimetrado, la altura representa el voltaje y la horizontal del tiempo. Esto tiene que aprenderlo de memoria, digamos, de memoria, pero no por olvidarse, la memoria a largo plazo, ¿no? En la vertical, en la altura, el voltaje, que quiere decir, ¿no?, la fuerza. Y en la horizontal, el tiempo. ¿En qué tiempo se produce ese movimiento del corazón? ¿Ya? Cada milímetro horizontal son 0.04 segundos en la horizontal. Tenemos cuadritos de 0.04 segundos y tenemos cuadritos más grandes que tienen 5 cuadritos pequeños. Entonces tenemos 0.20 segundos. ¿Para qué esto? Para poder sacar frecuencia cardíaca, para poder contar cuánto tiene de anchura, por ejemplo, el QRS es importantísimo para ver si hay bloqueo. Para eso es que este sistema está hecho de esa manera. Y esto es cuando la velocidad a la que pasa el papel está a 25 milímetros por segundo, porque si no, la frecuencia cardíaca sería diferente. Si lo hacemos que pase más rápido o más lento, no va a ser la misma frecuencia que tiene el paciente. A 25 milímetros por segundo, y nosotros al ver el espectro y contar el paciente tiene esa frecuencia cardíaca. 5 cuadritos pequeños horizontales representan a un cuadrado grande 2 segundos. Entonces, velocidad del papel 25 milímetros, voltaje 10 milímetros de alto, 1 milivoltio. Este de aquí se llama estándar. Esto tiene 2 cuadritos grandes. ¿Y qué quiere decir el estándar? Quiere decir que más o menos con ese potencial se van a inscribir los QRS principalmente. Si tenemos un estándar así y tenemos un QRS que es el doble de ese estándar,
quiere decir que tenemos un tórax demasiado delgado y un corazón bastante grande, digamos, que tiene una potencia tan importante que los complejos son grandes y generalmente precordiales porque está más cerca del corazón. Pero si tenemos complejos pequeñísimos, quiere decir, con ese estándar, quiere decir de que de repente, primero la persona puede ser gorda o debe tener enfisema pulmonar, algo que no permita que se transmita el impulso eléctrico hacia la periferia, porque la electrocardiografía se basa en electrodos que se colocan en la piel. Entonces, capta todo ese movimiento eléctrico. Así, esto ya es lo que ustedes tienen que ir reconociendo. Aquí directamente vamos a alteración del QRS. El complejo QRS de un electro debe ser menor de 0,12. O sea, en la anchura, ya para que vayan teniendo lo presente, la anchura, el QRS, medido desde donde empieza la Q hasta donde termina la S, no debe tener más de 3 cuadritos de ancho, porque si no es patológico. Fíjense que es simple, la cuestión es recordar. ¿Puedes repetir, doctor? El QRS, el complejo QRS, que es la depolarización ventricular, no debe tener en anchura más de 3 cuadritos. 0.04 por 3, 0.12. No debe ser más ancho, porque si no es patológico. Fíjense qué fácil. Realmente cuando uno ve el electro, cuando está empezando, no ve nada. Porque ve todo y no ve nada. El punto J es el punto de unión del QRS con el segmento ST. ¿Para qué nos sirve el punto J? Es importante en los problemas de tipo isquémico. Aquí, este es punto J. Porque a partir de nosotros, de aquí vamos a ver si esto desciende o si esto asciende. De aquí para acá nosotros vamos a diagnosticar cardiopatías isquémicas principalmente. Cardiopatías isquémicas, solamente isquémicas. Pero desde aquí nosotros vamos a diagnosticar infarto, por ejemplo. Ya, el QRS se va a alterar. La repolarización, vamos a usar más que todo isquemia, pero aquí va a mostrar lesión, es decir, lesión del miocardio, más grave, infarto. Ya, pero cuando no hay esto, que es raro, digamos, que ustedes diagnostiquen un electrocis, tiene que fijarse de aquí para acá. Trastorno de la repolarización, que puede ser isquémico, o también puede ser una miocardiopatía hipertrófica, que según algunos siempre hay algo de isquemia, porque cuando hay hipertrofia patológica no aumentan los vasos en la medida que se necesita por la hipertrofia de las fibras miocárdicas. Me gustaría quedarme una hora más, porque bueno, para avanzar está bonito. Pero no podemos. Etiología de las alteraciones del QRS en forma difusa, pero para eso tengo que decirles algo previo. Hay alteraciones que se manifiestan, digamos, son más evidentes en el QRS, que se ven en todas las derivaciones, que no les he dicho también cuáles son las derivaciones. Eso tiene que decirles previo. ¿Qué son las derivaciones? Son los lugares de donde se observa el corazón. Ustedes tienen a algo al centro de lo que están mirando. Yo observo de este lado, otro observa de allá, otro observa de acá, otro observa. Esas son las derivaciones para captar lo que sucede en el corazón en las diferentes, digamos, los diferentes sectores del corazón. Esas son las derivaciones. Tenemos 12 derivaciones. Las 6 primeras se llaman de los miembros y las 6 últimas se llaman precordiales. Las 6 derivaciones se dividen en dos: derivaciones bipolares y unipolares desde el punto de vista eléctrico. Las 3 primeras bipolares son de 1, de 2, de 3.
Las unipolares ABL, ABL, ABL. Las precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B5. Bueno, eso es lo que ahorita yo... Vamos a dejarlo aquí. Yo les voy a mostrar algo de eso porque esa es la base. Ahí está el muñeco. Aquí se coloca un electrodo en los miembros, en los 4 miembros. ¿Ya? Generalmente así venían los electrocardiógrafos, donde este de aquí era rojo, amarillo, verde, la bandera, y negro. Dice que es un electrodo de tierra, neutro. Entonces, aquí estos son cables, vienen juntos y vienen al electrocardiógrafo, que es el que capta, ¿no? Esos estímulos eléctricos, los transforma y los grafica. ¿Ya? Luego tenemos otras derivaciones. Que es el tórax, donde tenemos las costillas. Va a salir un poquito muy abajo, tiene que ser más así, un esternón largo. Les dicen que para enseñar es mejor no hacer dibujo artístico. Por ejemplo, el corazón es este. Eso uno lo capta mejor, lo recuerda, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Válvula mitral, válvula tricuspide. Entonces, en este caso, los electrodos van a ser colocados así. Supongamos que este es el 4º espacio intercostal. B1. ¿Cómo contamos nosotros los espacios? Algunos tenemos esto de aquí un poquito levantado. ¿Qué se llama eso? ¿Anatomía? ¿Cómo? No. Ángulo de Lois. Así aquí. Este de aquí ya es primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí. B1, B2. Para esternal derecho, B1. Para esternal izquierdo, B2. Y luego, línea medio clavicular. Se coloca, ¿cuál? B4 en el 5º espacio. Entre el 4º espacio y el 5º espacio. B4. ¿Y cómo colocamos el B3? Equidistante a B2 y a B4, aquí B3. Y luego, línea axilar anterior B5 y línea axilar media B6. Van a disculpar el dibujo. Pero, ¿no? Ya ustedes lo hacen más bonito, lo ven.